Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a seguir con el tema del realismo y del naturalismo, ¿vale? Ya hemos visto una introducción en las características. Ahora vamos a ver algunos autores, es decir, escritores que escribían obras realistas o naturalistas. Empezamos. Lo primero que vamos a ver es una serie de autores que son anteriores al gran escritor realista del siglo XIX en España, que es Galdós, ¿vale? Benito Pérez Galdós. Vamos a ver tres autores que, aunque llegan aunque son en algunos aspectos realistas, no llegan a ser del todo realistas. Siempre hay algo que les falta para llegar al realismo pleno, ¿vale? Nosotros ya sabemos que justo antes del realismo empieza el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo, ya lo hemos visto, es un puente entre el romanticismo y el realismo, ¿no? Si os acordáis de cuando fuimos al Museo Romántico, estaba este cuadro de una plaza de toros partida. Estos cuadros son propios del movimiento artístico costumbrista, es decir, ¿por qué pintar un cuadro de una plaza de toros con toda esta gente vestida aquí con sus trajes populares y toda esta gente aquí haciendo estas actividades, digamos, de ocio, eh, culturales, podríamos decir, en la época? Mm, Eso es porque en esta época les empieza a interesar las costumbres de la gente, les empieza a interesar relatar cómo se divertía el pueblo. Y ese paso de contar cosas fantásticas a empezar a ver lo que pasa en la realidad es el primer paso para pasar del romanticismo, que es fantástico, al realismo, ¿vale? Que es realista. El primer autor del que vamos a hablar es un autor que se llama Pedro Antonio de Alarcón. Es un señor que nace en Granada, es este señor de aquí, ¿vale? Nace en Granada en 1833, se hace periodista, es su primera vocación, ¿vale? A Pedro Antonio de Alarcón le pasa una cosa curiosa. Cuando es joven es un escritor progresista, si os acordáis, el otro día hablábamos de que los escritores del siglo XIX podían ser conservadores si querían que las cosas fueran como eran antes o que se quedaran como estaban siendo hasta ahora, o progresistas si querían pues que las cosas avanzaran, progresaran, que hubiera más libertades, que hubiera más progreso, etcétera. Alarcón fue un progresista en su juventud, pero a medida que fue haciéndose mayor se fue convirtiendo en un escritor cada vez más conservador. Una de las cosas interesantes de Pedro Antonio de Alarcón es que él empieza leyendo literatura romántica, que es lo que se escribía en esa época, y lee a un señor americano que se llamaba Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es un escritor de relatos de terror y de relatos policíacos, ¿vale? Y el primer relato, es decir, el primer cuento policíaco detectivesco en español que tenemos es un relato de este señor, de Pedro Antonio de Alarcón, que se llama El Clavo. Básicamente es una historia de un juez que está caminando un día por el campo y se encuentra un cementerio, cerca de un cementerio se encuentra una calavera en el suelo. Que bueno, hasta ahí la cosa es más o menos normal, ¿no? Pero es que resulta que encuentra que la calavera tiene un clavo clavado en la frente. Entonces él empieza a preguntarse cómo es posible que una persona hubiera muerto así, ¿no? O si le hubieran clavado el clavo después de muerto, ¿por qué lo habían hecho, ¿no? Y a partir de ahí, pues se desata toda una investigación que, bueno, que no os voy a contar porque así os leéis el libro. En 1859, España le declara la guerra a Marruecos, ¿vale? Por una serie de cosas que se llamaban las guerras de prestigio, ¿no? Y hay una guerra en Marruecos a la que va Alarcón como voluntario y como periodista, ¿vale? Y él escribe un libro que se llama Diario de la Guerra de África y cuenta cómo fue esa guerra en Marruecos, que no fue una guerra pues demasiado agradable, ¿no? Gana mucho prestigio como escritor, entra en la Real Academia Española, ¿vale? Y cuando en 1887 él escribe una novela y tiene críticas muy poco favorables, pues decide que ya no va a volver a escribir nunca más, se retira. Dice ya, pues para esto no escribo más, ¿no? Y 4 años más tarde, pues se muere. La obra que vamos a ver es quizá el ejemplo más importante de lo que es la narrativa costumbrista, es decir, todavía no llega a ser narrativa realista, y se llama El sombrero de tres picos. Bueno, un sombrero de tres picos es esto que tenéis aquí, ¿lo veis? Es un sombrero antiguo que llevaba la gente, digamos, que tenía cierta posición social. Hay un retrato por ahí de Carlos III en el que aparece con un sombrero de tres picos, ¿vale? ¿Y de qué va el sombrero de tres picos? Bueno, pues es una historia costumbrista en la que lo importante es describir cómo son las costumbres de las clases humildes, de las clases populares, de la gente normal de la época, ¿vale? No interesa tanto hacer una descripción realista, total y verosímil,
objetiva y cierta de las cosas como, bueno, entretenernos con las costumbres pintorescas y folclóricas de la gente de, en este caso, Andalucía, de la Andalucía del siglo XIX. Bueno, el siglo XVIII, porque la novela está ambientada, es una novela corta, está ambientada en el siglo XVIII. Esa es otra cosa en la que se separa del realismo. Si os acordáis, en el realismo os dije que las novelas nos hablaban del aquí y del ahora, ¿no? Bueno, pues El sombrero de tres picos está ambientada en el siglo XVIII, que son como unos 50 años antes de cuando se escribió la novela. ¿De qué va el argumento? El argumento es muy sencillo. En un pueblo de Andalucía, que no se nos cuenta, vive un molinero, un señor que tiene un molino, y su mujer, una molinera. Y es una pareja un poco extraña porque la molinera es muy guapa, es una mujer muy hermosa, y el molinero es bastante feo. A este pueblo llega un nuevo corregidor. Un corregidor es una especie de gobernador, de alcalde, ¿vale? Que ha puesto el rey para que gobierne ese pueblo, ¿no? Y este corregidor, que lleva un sombrero de tres picos, de ahí el título, este corregidor, que es un señor feo, muy viejo además, muy enclenque, se enamora perdidamente de la molinera e intenta seducirla sin ningún éxito porque la molinera, aparte de guapa y tal, está muy enamorada de su marido. Así que el corregidor decide aprovecharse de su posición como persona que manda en ese pueblo para conseguir acostarse con la molinera, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, pues le pide al molinero, manda a llamar al molinero y dice que tiene que ir al pueblo, ¿no? Tiene que irse del molino una noche. Y entonces el molinero coge uno de los dos burros que tenían en el molino y se va al pueblo. Pero claro, esto es una trampa del corregidor. El corregidor realmente no necesita ver al molinero. El corregidor lo que quiere hacer es que el molino se quede, digamos, sin protección, que la molinera se quede sola en el molino para ir él e intentar seducirla, ¿no? Con intenciones bastante poco recomendables. ¿Qué hace la molinera cuando ve aparecer por allí al corregidor con ganas de juerga? Bueno, pues la molinera le lanza un barreño de agua para que se vaya, de agua fría, ¿vale? Le lanza un montón de agua para que ese tipejo se largue de allí, ¿no? Y después huye, para que no le persiga. Eh, el corregidor, al verse empapado, decide entrar en el molino, quitarse toda la ropa y, para no coger frío, suponemos, y meterse en la cama de la molinera para esperar a que vuelva, ¿no? ¿Qué hace la molinera? La molinera, asustadísima, porque le ha lanzado el agua y se ha ido corriendo, coge el otro burro que tenían y se vuelve para el pueblo. Ya es de noche, noche cerrada, no se ve nada en el camino, ¿vale? Está yendo del molino al pueblo. Y el molinero que ha llegado a la ciudad y se ha dado cuenta de que todo esto es una treta del corregidor, coge su burro y se vuelve hacia el molino. ¿Y qué pasa en mitad de la noche? Que los dos burros se cruzan, ¿vale? Pero como es de noche no se reconocen. La molinera sigue hacia la ciudad huyendo y el molinero sigue hacia el molino para ir a buscar a su mujer y al corregidor. Cuando el molinero llega al molino, pues imaginaos lo que se encuentra. El suelo lleno de agua, la puerta abierta y en la cama alguien. Un montón de ropa por el suelo y en la cama pues el cuerpo desnudo y escuchimizado, enclenque y enfermizo y desnudo, lo he dicho ya, obscenamente desnudo, del corregidor. Entonces, claro, ahí ya se monta la de Dios. El molinero empieza a pensar, me ha engañado, mi mujer me ha engañado, está aquí, ¿dónde está? Tal y cual. Bueno, en eso que llega la molinera, que ya ha vuelto del pueblo, y entonces el molinero le pide explicaciones. Y a la molinera se le ocurre una prueba de que lo que le está contando es verdad, de que ella no quería acostarse con el corregidor, sino que lo que hizo fue intentar huir, salir corriendo. La prueba que se le ocurre es que cuando los burros se cruzaron aquella noche, uno de ellos rebuznó y el otro respondió. Es decir, hicieron un ruido como si se saludaran. Los burros se saludaban porque eran burros que se conocían, eran los burros que estaban en la cuadra del molino. El molinero se acuerda de que es verdad que esa noche los burros se saludaron y entonces crea la molinera. La molinera, que ya ha estado en la ciudad mientras huía, ha encontrado a la mujer del corregidor, porque el corregidor estaba casado, por supuesto, y le ha explicado lo que había pasado. Y la mujer del corregidor coge al corregidor y le pone en vereda. Es decir, la historia al final acaba bien. La molinera y el molinero siguen casados y felices. El corregidor, digamos que se vuelve a casa para recibir el rapapolvo de su mujer. Y la historia, que es una historia así simpática, agradable, humorística, de la época del costumbrismo, pues se queda ahí.
Vale, vamos a seguir con Juan Valera. Juan Valera es un autor también de la época del realismo, pero que no llega a ser del todo realista, ¿vale? Este señor nace en Córdoba, en una familia de bastante pasta. Su madre era marquesa, ¿vale? Y fue muy buen estudiante. Ya de pequeño logró dominar un montón de idiomas, ¿vale? Sabía hablar griego, sabía hablar latín, inglés, francés, alemán, italiano, etcétera. Con esos conocimientos y esos estudios, pues se dedica a ser diplomático, ¿vale? ¿Qué es un diplomático? Un diplomático es una especie de embajador, ¿vale? Alguien que va por todo el mundo representando a España. Y él está, pues, en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Austria, en Alemania, en Brasil, en Portugal. Consigue retirarse bastante joven. Antes de cumplir los 40 años, se retira, se jubila y dice, bueno, ya me voy a jubilar y vuelve a España, donde se dedica a la literatura y a la política. Sobre todo Valera era un crítico literario, no era tanto un escritor como alguien que se dedicaba a criticar lo que otros habían escrito. Y aquí no quiero decir criticar como en decir cosas malas, sino criticar como en decir si te ha gustado o no, y si no te ha gustado por qué, y si te ha gustado por qué, ¿vale? ¿Por qué Valera no era del todo un escritor realista? Bueno, pues porque Valera pensaba que el objetivo de la literatura era crear belleza y que si la realidad era fea, pues había que ocultarla. Es decir, no había que contar las cosas feas de la realidad, había que camuflar esas cosas feas para que se convirtieran en bellas, ¿vale? La obra más importante de Valera es una novela que se escribe en el mismo año que El sombrero de tres picos, que es Pepita Jiménez, que es el nombre de la protagonista, ¿vale? Vamos a ver de qué va esa novela. Bueno, Pepita Jiménez es una novela epistolar. ¿Y eso qué significa? Pues es una novela que está escrita como si fueran cartas. Es- eh, la novela empieza con un personaje que dice que ha encontrado unos papeles en una catedral y esos papeles son las cartas que le mandaba un chico joven a su tío, que era el obispo de la catedral, ¿vale? Ese chico joven, que es el protagonista de la novela, es Luis de Vargas, ¿vale? Y le escribe a su tío, que es otro eclesiástico, otro, otro religioso que está en la catedral, ¿vale? Y le escribe un poco contándole las cosas, porque Luis de Vargas es un chico joven que está estudiando en el seminario. ¿Y eso qué es? Ese es el sitio donde uno estudia para ser cura. Es decir, Luis se va a hacer sacerdote, se va a hacer cura. ¿Qué pasa cuando empieza la novela? Pues que Luis está volviendo a su casa, a la casa donde vive su padre, su madre está muerta, porque su padre se quiere volver a casar. Su padre es ya mayor, ¿vale? Y se quiere volver a casar. Entonces Luis se entera de que la mujer con la que se quiere casar, que es Pepita Jiménez, esta es una estatua de Pepita Jiménez que hay enfrente de la Biblioteca Nacional, fijaos, la chica con la que se quiere casar el padre es una chica que tiene 20 años y que además ya ha enviudado, es decir, ya es viuda, ya se ha casado una vez y ya se ha muerto el marido. Con lo cual, Luis está un poquito preocupado. Está pensando que esta chica se quiere aprovechar de su padre, que quiere heredar, quiere casarse con él para llevarse el dinero, ¿no? Cuando llega a la casa conoce a Pepita Jiménez, pero resulta que es que Pepita Jiménez no solo es guapísima, sino que es un ángel, es una persona estupenda, es amable, es encantadora, es lista, es de todo. Y entonces Luis se va dando cuenta, y esto es muy interesante en la novela, porque se lo va contando a su tío sin contárselo, es decir, tenemos que leer entre líneas, Luis se va enamorando poco a poco. Claro, imaginaos la catástrofe, ¿no? Porque Luis se enamora de la chica que se va a casar con su padre. Y no solo eso, Luis se enamora cuando quiere ser cura, ¿vale? O sea que ahí hay un conflicto muy fuerte. ¿Qué va a pasar con esta obra? O sea, ¿qué va a pasar con esta novela? ¿Cómo se va a resolver el conflicto? Porque si esta fuera una obra realista de verdad, es decir, si nos contaran lo que realmente tendría que haber pasado, pues bueno, pues acabaría como el Rosario de la Aurora, porque Luis y el padre enamorados de la misma mujer, la niña, esta Pepita Jiménez en medio, el otro que va a ser cura, el final no puede ser feliz. ¿Pero qué hace Valera? Pues a Valera le interesa más la belleza que el realismo, es decir, quiere que esta historia tenga un final feliz y consigue que esta historia tenga un final feliz. ¿Cómo? Bueno, pues para eso os tendréis que leer la novela. Último autor, José María de Pereda. José María de Pereda es este señor de las barbas de aquí que parece muy antiguo por su pelo. Y es un señor que nace en Cantabria, ¿vale? Y esto es importante porque él siempre va a escribir novelas que tengan que ver
con su origen cántabro, ¿vale? Con su origen montañés, como diría él, ¿no? Fue bastante mal estudiante, aunque la familia de él tenía bastante dinero porque tenían una fábrica de jabones, que, bueno, os parecerá que es una tontería, pero una fábrica de jabones pues se gana dinero. Como era tan mal estudiante, pues solo le quedaba, digamos, una posibilidad para estudiar y era meterse en el ejército. Y para eso intenta entrar a la Academia de Artillería, porque los artilleros, la gente que estudia artillería en el ejército, les tienen que dar una educación, porque tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender ingeniería, tienen que aprender física, cómo se desplaza un proyectil, qué inclinación tengo que ponerle al cañón, ese tipo de cosas. Tienen que aprender química también, ¿no? Cómo se fabrica un explosivo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero para irse a estudiar a la Academia de Artillería se tenía que ir a Madrid y él, el tiempo que estuvo en Madrid, no le gustó nada. De hecho, le va a dejar una idea muy, muy fea de lo que es vivir en una ciudad. Él no va a querer vivir en la ciudad. Se va a volver a Santander, donde él es feliz, ¿vale? En los sitios más pequeños. Va a escribir obras costumbristas sobre las costumbres de Cantabria, de los pueblos cántabros. Y como todos los escritores que hemos visto, va a acabar entrando en la Real Academia Española. Todos menos uno, el más importante. Eh, Era un escritor conservador que defendía que la vida tradicional del campo pues era mejor que la de las ciudades, es decir, mejor vivir como vivíamos antes, sin todos en las ciudades ahí eh, con ese ajetreo diario, con ese trabajo. Y aunque era un señor muy conservador, fue bastante amigo de escritores progresistas. De hecho, era muy amigo de Galdós, que era un escritor progresista, y se picaban el uno al otro. Uno escribía una novela, el otro escribía otra, para decir ideas contrapuestas, ¿no? En 1893 su hijo se suicida y él ya no escribe más novelas. Se pone muy triste y ya no va a escribir más. Escribe una novela de tesis que ya sabemos cuál es, que es El buey suelto. Y también escribe otra novela de tesis que es De tal palo tal astilla, que es de la que vamos a hablar ahora. Fijaos que una cosa que le gustaba mucho a Pereda y es propia de escritores costumbristas. Los títulos de sus novelas son títulos sacados de refranes que forman parte de la costumbre, de las costumbres, de la cultura de los pueblos, ¿no? Vamos con Del tal palo tal astilla. De tal palo tal astilla es una novela de tesis en la que va a intentar contestar a una novela que había escrito Galdós que se llamaba Gloria. La tesis de Galdós en Gloria básicamente es que la religión no debería de ser un obstáculo para el amor, es decir, el amor debería estar por encima de la religión, ¿no? Y que las ideas religiosas de los padres, eso es una cosa que decía Galdós en Gloria, las ideas religiosas de los padres no deberían de ser un problema para sus hijos. Es decir, que si mis padres creen mucho en Dios, yo no debería estar obligado a tener esas mismas ideas. Debería de poder ser libre para elegir por mi cuenta, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a Pereda? Pereda es un señor muy conservador y muy religioso y esto no le parece nada bien. Al revés, le parece que lo bueno es que si tus padres son muy religiosos, tú seas muy religioso. Y que eso es incluso mejor para ti porque te va a beneficiar más ser muy religioso. Así que escribe esta novela, De tal palo tal astilla, en la que se nos presenta a dos personajes que están enamorados. Por un lado tenemos a Fernando. Fernando es el hijo del médico del pueblo. Pero el médico del pueblo es ateo, no cree en Dios. Esto de ser ateo es una novedad del siglo XIX. O sea, antes todo el mundo más o menos era religioso, no se podía ser ateo, ¿no? Pero en el siglo XIX, con el triunfo del liberalismo y todo esto de la clase burguesa que os conté, pues empieza a haber nuevas libertades, entre ellas, aunque todavía estaba muy mal visto, la de ser ateo, la de decir que uno no cree en Dios. ¿Qué le pasa a Fernando? Que como su padre no le ha podido dar una educación religiosa o no le ha impuesto una educación religiosa porque el padre es ateo, pues él crece ateo. Pero se enamora de Águeda y Águeda es una chica muy católica a la que sus padres le han educado en la religión más católica y más fuerte, ¿no? Claro, Águeda está enamorada de Fernando, pero no puede estar con Fernando, porque ella misma piensa que si Fernando es ateo, no se va a poder casar con ella por la iglesia, o si se casa con ella por la iglesia va a ser peor porque va a mentir, va a decir que cree en algo que no cree, y entonces Águeda piensa que su amor se va a convertir en algo, digamos, imposible, ¿no? Fernando intenta pensar si puede convertirse al catolicismo, si puede por amor convertirse a una religión en la que no cree.
Y una noche tremenda en la que Fernando está intentando pensar en su conciencia si podrá cambiar sus creencias, se da cuenta de que no puede, porque, y esto es lo que opina Pereda, no puede porque su padre no le ha educado bien, y entonces desesperado se lanza al campo y se tira por un barranco, se suicida. La novela acaba con Águeda muy triste porque se ha muerto Fernando, pero el padre se arrepiente mucho de no haberle dado, el padre de Fernando se arrepiente mucho de no haberle educado en el catolicismo, y el padre, aunque era ateo, se empieza a convertir a la religión católica. Es decir, al final ganan las ideas de Pereda, ¿vale? Por eso esto es una novela de tesis. Bueno, y nada más, chicos. Aquí lo vamos a dejar con los autores anteriores a Galdós. Y os voy a pedir que hagáis un pequeño ejercicio sobre esto. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo.